Estamos 5 de agosto, ¿verdad? Así es. Okay, comenzando otra edición de Maestros Kaizen, Mente del Guerrero Iluminado, aquí presentes en el salón principal del Instituto Kaizen Center de Mount Barrio, para responder preguntas sobre los capítulos de Maestros Kaizen o sobre el blog o cualquier otra cosa que surja al respecto. Buenas tardes, Shrai. Buenas tardes. Una pregunta acerca de lo que escribió en la bitácora, que es lo que estaba también leyendo en el blog de Maestros Kaizen, acerca de lo que es el matrimonio. Me llamó mucho la atención que haya puesto eso en la bitácora. Más que nada aquí estamos hablando del Kaizen en la familia también, y se me hizo curioso de cómo va una cosa con otra, acerca de lo que es el convenio. Nos estaba comentando de lo que es el convenio social, de lo que tiene que ver la religión también. ¿Qué tan arraigado o hasta qué punto? Porque toca temas muy profundos, muy importantes en lo que comenta, pero ¿hasta qué punto la gente podría quitar esa actitud y empezar una actitud Kaizen? A ver, ¿sí me explico? Parte del problema, no solamente el matrimonio, pero en muchas de nuestras instituciones, es que no existe ni el concepto de que excelencia es posible, o no se les ha ocurrido. Entonces, porque para que exista excelencia, tiene que haber una meta, un modelo. Ok, esto es excelente, yo voy a imitar eso, o este es un nivel. Hay que tener una meta, un objetivo, un modelo, por una parte. Por otra parte, hay que analizar dónde está uno, cómo está uno. Hay que ver, pues, en qué forma uno es deficiente con respecto al modelo. El modelo puede ser un objetivo cuantificado, pero tiene que estar ahí. Entonces, ¿dónde queremos ir? ¿Dónde estamos? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo llevarnos? ¿Cómo transformar? Entonces, por ejemplo, en el matrimonio hay un grave problema en que es una institución que está muy comprometida por esquemas ya tradicionales y arcaicos. Vemos antiguos, vemos en culturas preliterarias, culturas más tradicionales, que matrimonios arreglados. O sea, familia del padre, de los padres, deciden, ok, quiero que mi hijo se case con su hija, así, ¿cuál va a ser? Tengo que pagar X camellos o lo que fuera, ok, yo voy a donar. Entonces, es un acuerdo más que nada social, en algunos casos sociopolítico, pero ambos entran en la situación, o sea, los cónyuges entran en la situación sabiendo qué es lo que se espera de ellos. Es como una pareja de bailarines que saben, ok, este es el baile. Es un tango, pues el hombre hace esto, la mujer hace lo otro y está. Entonces, matrimonio viene a ser un baile y no tienen expectativas más allá de. El modelo europeo, que el matrimonio, sobre todo entrando la era industrial, en la clase media alta, porque los pobres pues no tenían estas opciones, pero típicamente, incluso anterior, edad media, cuando si era una clase con algo de poder adquisitivo, ¿okay? El hombre pues sí se casaba, pero tenía su romance, tenía su libertad sexual al lado, ¿okay? Pero tenía que mantener por lo menos una apariencia para convivir socialmente. En Latinoamérica esta costumbre se denomina
casa grande, casa chica. El hombre tiene su casa, su familia normal, y en otra parte tiene su otra familia de su amante, etc. Y la mujer sabe, la esposa sabe que tiene un amante o amantes, los amantes saben que está casado, pero simplemente es parte de la farsa que mantiene la sociedad que funcionando. Todos saben cuál es el papel. Claro, eso funcionaba mejor en aquellos tiempos en los cuales las mujeres no tenían grandes opciones. En muchos casos no tenían ni derechos de propiedad, o sea, eran inferiores social, económica y políticamente. ¿Okay? Entonces, eso va cambiando, entonces la mujer tiene más hegemonía, más derechos, incluso muchas veces el hogar precisa de su contribución económica para poder mantenerse a flote. ¿Okay? Problemas, porque por una parte el hombre sigue con ese pensamiento tradicional de que tiene ciertas libertades y no tiene ciertas obligaciones. Entonces las expectativas chocan. ¿Okay? Entonces ahora mismo no sabemos en los matrimonios cuáles son, no hay funciones tradicionales que podamos aplicar. Esos paradigmas ya han quebrado, ya no funcionan. Todas las personas entran en el matrimonio sin en realidad saber qué es lo que esperan el uno del otro, quién va a guisar, quién va a limpiar la casa, quién se va a ocupar de los hijos, pues sí, implícitamente puede que piensen que sea la mujer, pero ¿y si la mujer está trabajando 40 o más horas fuera de la casa? Entonces encima va a tener que venir a hacer esas cosas. ¿Okay? Problemático. Y entonces el hombre todavía piensa que puede venir del trabajo y salir al bar con sus amigos, venir a las 2 de la noche, no tiene ninguna responsabilidad ni con la casa ni con los hijos. Pues eso tampoco va a funcionar. Entonces hay que sentarse y decir en qué va a consistir. Eso ofrece mucha libertad. Pues entonces uno no está aferrado por estos convenios tradicionales, pero también tienes la responsabilidad de sentarte de antemano y decir, bueno, ¿en qué va a consistir esto? ¿Okay? Tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, y más o menos crear una visión de equipo, de pareja, de socios. Esto es esto, así, los niños, ¿cómo lo vamos a educar? Hay que planificar las cosas. Hoy en día no existe eso. Simplemente un matrimonio de 2 personas se enamoran y piensan que van a vivir felices, ¿okay? y luego pues llega la realidad. Porque ¿qué pasa también? Por una parte, las mujeres tampoco se están educando, entrenando para llevar la casa, ni tienen esa expectativa. Entonces, los hombres tienen una expectativa, las mujeres otra. La expectativa muchas veces de las mujeres es que están liberadas muchas veces en su perspectiva significa que no tienen las obligaciones que tenían sus mamás, ¿okay? y que tienen otros privilegios, ¿okay? Entonces entran a esta familia, pues yo no voy a guisar, ¿vas a trabajar? Pues tampoco. Bueno, ok, espérate, una cosa a la otra. Entonces gran conflicto hay. Eso tiene que negociarse, pero bueno, detrás de eso no hay un concepto de en qué consiste una familia, cuál es la función de una familia, cuál es la función, cuáles son los derechos, cuáles son los privilegios. Hay cantidades de hombres casados que todavía piensan que van a vivir la misma vida que vivían cuando eran solteros. O sea, que los fines de semana van a salir con sus amigos, etc. No se dan cuenta, no, entraste en esto es una obligación, tienes responsabilidades. Los hijos no se crían solos, o sea, no se crían, se pero no es criarse, no simplemente es echarles agua y no. ¿Okay? Entonces, muchos problemas en ese sentido de que los convenios tradicionales, en las perspectivas, han quebrado y no hemos desarrollado otros para reemplazarlos. Y de ahí tanto caos a nivel matrimonial, a nivel familiar, expectativas que muchas veces las personas no las expresan. O sea, piensan
en una cultura en una cultura tradicional no hace falta expresarlas, porque el hijo ya sabe que sus responsabilidades son las mismas que las que tuvo su padre y que tuvo su abuelo y que tuvo su bisabuelo, y son las mismas que va a tener su hijo. Simple, creció viéndolas y sabe, ok, y la mujer lo mismo. Entonces pues entra en un matrimonio y es simple. La mujer, pues yo tengo que hacer lo que hacía mi madre, el hombre dice, yo tengo que hacer lo que el padre. Ella sabe lo que espera de él porque ella tuvo padre, y él sabe lo que puede esperar de su esposa por su madre. Pero ahora las cosas han cambiado mucho. Entonces las expectativas muchas veces no se expresan, las personas no tienen expectativas compatibles, si es que siquiera han pensado para sí mismas en qué consisten esas expectativas. No sé si respondí a la pregunta. Sí, Shai. Gracias, Shai. Shai, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamó la atención en uno de los días que publicó la bitácora, donde comenta que hay una diferencia entre estar despierto y estar iluminado. Creo tener una idea de a qué se refiere, pero me gustaría que elaborase un poco, por favor. Pone ahí, hay una diferencia entre estar despierto y estar iluminado. Bueno, muchas veces en la literatura, sobre todo budista, no hacen esa distinción. El Buda era el despierto, o sea, su iluminación le despertó. Okay. Pero a mi modo de ver, tal vez eso en aquellos tiempos no meritara una distinción, pero hoy en día yo creo que sí, porque es diferente estar consciente de muchos de los paradigmas que están en funcionamiento, que nos limitan, nos oprimen, etc. Y darse cuenta de ellos. Entonces eso es un despertar, digamos, a las realidades culturales, a las realidades sociales, a las realidades políticas. Estar enterado, darse cuenta psicológicas de cómo eso opera en uno. Uno no puede ser libre si ni siquiera se da cuenta de que está atado, de que está limitado, de que está encadenado. No puede haber libertad si uno ni siquiera se da cuenta de cuáles son las limitaciones, en qué consisten, de dónde vienen, qué es lo que le limitan, etc. Entonces, para eso requiere un autoanálisis psicológico, cultural, religioso, social, político, darse cuenta de dónde está uno en términos de su ubicación en el tiempo histórico, en el espacio cultural, social, etc. Entonces, eso yo lo llamaría estar despierto, despertarse, darse cuenta todos las organizaciones, los establecimientos, los convenios, las tradiciones que limitan nuestra libertad. Entonces podemos volver en ese concepto, con ese concepto podemos volver a la idea fundamental del convenio social. Que el hombre, como dijo Rousseau, el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. O sea, nacemos y inmediatamente tenemos restricciones de, hay fronteras a las cuales no puedo cruzar, hay limitaciones económicas que impiden que yo me pueda desarrollar, yo pueda obtener la educación que yo quiera, etcétera, etcétera. ¿En qué consisten? ¿Por qué están esas limitaciones? Eso es, a mi modo de ver, despertar. Iluminarse es darse cuenta a un nivel no tanto intelectual, darse cuenta a un nivel profundamente emocional de en qué consiste la esencia del ser humano. Y por supuesto, ambos están relacionados. Típicamente, esta cuestión de qué somos, la respuesta nos la dan las tradiciones religiosas dentro de las cuales hemos nacido.
que si hemos nacido en la India, en cierta época, en cierto lugar, vamos a ser hindúes y la respuesta va a ser una. O en otra época, tal vez budistas, o de la religión de los Jains, o Sikhs, o en otro lugar del mundo, musulmanes, católicos, protestantes, etc., que nos dan esa respuesta. Pero esas respuestas son convenios, no reflejan una verdad, muchas veces. Entonces, profundizando más allá de ese convenio y dándose cuenta a un nivel emocional de qué consiste esa verdad, eso es iluminarse. Y por supuesto, eso ya le desencaja a uno para que vea las cosas de otras formas. Entonces, los dos se complementan, no son incompatibles ni con mucho, se complementan, pero a mi modo de ver hace falta una distinción. Una persona puede estar despierta, en el sentido de estar muy consciente de todas las limitaciones, de por qué está, por qué es como es, etc. Ha estudiado los patrones de su árbol genealógico, patrones familiares, sabe por qué tiene estas tendencias, etcétera, etcétera, y no está iluminado. También uno podría estar iluminado en teoría y no ser consciente de esas cosas, pero el mero hecho de desencajarse tanto con respecto a los convenios trascendentales de su época le va a hacer mucho más sensible a despertarse en cuanto a todo lo demás, porque ya no va a haber, nada va a ser igual. Entonces va a tener una perspectiva mucho más objetiva para analizar el comportamiento de las personas y preguntar, ¿de dónde viene ese comportamiento? Gracias, Shai. Placer. En casi mi primer año aquí, gracias a usted y mis compañeros por mi primer año, es interesante que recuerdo, posible recuerdes usted también, mi pregunta era cuando tú me dices que necesito ir cada jueves para la iluminación de Guerrero. Sí, mente iluminado, ¿no? Y pregunto cuándo estoy iluminado. Que este curso es de ¿cuánto tiempo? ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo que cuánto iba a tardar. Ibas a tardar en iluminarte. Entonces, era interesante porque este era empiezo en mi camino. So, en mi meditación hoy mañana era un tiempo para reflexión en esto. Y te prometo, hay una pregunta aquí. Era interesante que como las cosas cambian cuando eres en el viaje, en un camino como así. Primero era mucho resistencia a las cosas y después un choque y más como las cosas son más aceptables para mí ahora. Pero es interesante que ahora pienso que una cosa que tengo la respuesta de mi pregunta, que cuando estoy iluminado, pienso que esto es un camino para toda mi vida. Y posible terminando en el último momento cuando yo sé, este es la muerte. Entonces, cosas cambian conmigo durante este año, en que en mis primeros meses aquí era interesante como mi entrenamiento de guerrero físico. Los técnicos y cosas era más interesante que mis clases de mente, por ejemplo esta clase. Ahora es más como al revés para mí. Estas clases son más interesantes que estudiando los técnicos afuera de combate. Entonces mi pregunta
es una cosa normal para un guerrero y hay un balance de los dos y es un más importante para mí porque es por todos, porque pienso que un guerrero que no es iluminado no es un guerrero, no es un samurai, es nada más que un soldado con un arma. Sí. Entonces, hablar un poquito sobre la importancia de estudiando las cosas afuera combate y cómo ellos son relativos a combate y cómo combate está relativo a la iluminación del guerrero. Gracias. Un placer. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para comenzar a responder, sí, es normal que al principio, o sea, típicamente lo que atrae a las personas a las artes marciales es la parte física. O sea, algunos, de hecho, vinieron al revés, como Carlos. Carlos tomó primero la mente del guerrero iluminado, luego se dio cuenta, para completar esto tengo que hacer las artes marciales. ¿Okay? Pero, en la trayectoria, o sea, recordando, en mi caso, pues sí, o sea, desde joven era más la parte física, pues es lo más tangible, o sea, lo que más puedes ver, medir, entender. ¿Okay? Luego llega un momento en que te das cuenta de que la parte física simplemente está para complementar lo otro. O sea, la proporción va cambiando. Primero empiezas, las personas quieren más parte física. Luego, si es que se desarrollan, porque la mayoría se quedan aquí, ¿okay? Entonces, mi propósito de obligar a las personas a que tomaran este seminario era precisamente para contribuir a que las cosas se nivelaran. ¿Por qué? Porque ya hay sobra en el mundo asociaciones, organizaciones, federaciones que se dedican a esta parte física. Y ni siquiera son buenos en ello, pero bueno, eso da lo mismo. Eso sobra. Y eso no es el verdadero guerrero. Por eso, esos son los problemas que tienen los soldados cuando les preparan físicamente, les mandan al campo de batalla, a la guerra de verdad, ven el horror de la guerra y vuelven traumatizados, vuelven con estrés postraumático, etc. ¿Por qué? Porque no les han preparado psicológicamente, mentalmente, filosóficamente, etcétera, etcétera, para lo que van a ver y para lidiar con eso. Entonces sí, o sea, comienza con eso, luego pues tiene que haber, las cosas se equilibran. Por ejemplo, cuando yo enfermé y me era imposible, pues, no podía entrenar, estaba en el hospital, no tuve que dejar a mis alumnos privados que tenía, no había forma. Entonces, pues no tuve más remedio que enfocar más, profundizar, bueno, ¿qué puedo dejar yo como legado? ¿Qué es lo más importante? Es cuando yo creé la secuencia de la mente del guerrero iluminado. Mucho de ello en mi laptop, hasta en cuidados intensivos con la máscara de oxígeno y tratando de ver el teclado. Siempre he sido obsesivo. ¿Por qué? Porque en eso de verdad consistía. En esa capacidad para lidiar con lo que la vida te lanza. Esa es la diferencia entre un guerrero y un luchador. Una gran diferencia entre un maestro y un campeón. Tremenda diferencia. Yo pasé muchos años de mi vida entrenando con campeones mundiales en karate, en taekwondo, en kickboxing, en boxeo amateur, mucho. Pero solamente eran eso, físico, nada más. Quítales eso, irán como cualquiera.
no tenían nada más que aportar y si les hubiera ocurrido algo que no pudieran seguir compitiendo o algo, se hubieran caído en una tremenda depresión. Entonces, entonces uno se da cuenta de que la parte física es simplemente un complemento para que la otra parte psicológica, filosófica, etcétera, sea integral. ¿Os dais cuenta? Estamos haciendo una técnica y la explico en términos de esto. Esto, de aquí viene, etcétera, porque tiene que ser integral. Porque si no, no va a servir. Ese es el gran defecto, la gran falla de la psicología occidental, de la filosofía occidental. No tienen una dimensión física, ¿okay?, para complementar, ¿okay?, lo que enseñan. No tienen una visión holística, porque no tienen una visión holística del ser humano. Muchas veces se comprenden principios filosóficos o principios psicológicos como movimientos. ¿Okay? Podemos hablar del agua, por ejemplo, la gran metáfora del taoísmo. Podemos hablar de ello en términos de parábolas, ¿okay? Podemos hablar de ellos en términos de cómo lidiar con problemas psicológicos, problemas estratégicos, pero luego estás en el dojo y aplicas la misma metáfora, ¿okay?, a movimientos. Es algo físico, entonces te puede caer la ficha y a través de todas esas perspectivas, ¿okay?, a esa enseñanza. O sea, los cónyuges entran entonces sabiendo qué es lo que se espera de ellos. Es como una pareja de bailarines que saben, este es el baile, es un tango, pues el hombre hace esto, la mujer hace lo otro y está. Entonces, matrimonio viene a ser un baile y no tienen expectativas más allá de. El modelo europeo, el matrimonio, sobre todo entrando la era industrial, en la clase media alta, porque los pobres pues no tenían estas opciones, pero típicamente, incluso anterior, edad media, cuando estamos 5 de agosto, ¿verdad? Sí, Okay, comenzando otra edición de Maestros Kaizen, Mente del Guerrero Iluminado, aquí presentes en el salón principal del Instituto Kaizen Center de Mount Barrio, para responder preguntas sobre los capítulos de Maestros Kaizen o sobre el blog o cualquier otra cosa que surja al respecto. Buenas tardes, Shrai. Buenas tardes. Una pregunta acerca de lo que escribió en la bitácora, que es lo que estaba también leyendo en el blog de Maestros Kaizen, acerca de lo que es el matrimonio. Me llamó mucho la atención que haya puesto eso en la bitácora. Más que nada aquí estamos hablando del Kaizen en la familia también, y se me hizo curioso de cómo va una cosa con otra, acerca de lo que es el convenio. Me estaba comentando de lo que es el convenio social, de lo que tiene que ver la religión también. ¿Qué tan arraigado o hasta qué punto? Porque toca temas muy profundos, muy importantes en lo que comenta, pero ¿hasta qué punto la gente podría quitar esa actitud y empezar una actitud Kaizen? A ver, ¿sí me explico? Parte del problema, no solamente el matrimonio, pero en muchas de nuestras instituciones, es que no existe ni el concepto de que excelencia es posible, o no se les ha ocurrido. Entonces, porque para que exista excelencia, tiene que haber una meta, un modelo. Ok, esto es excelente,
yo voy a imitar eso, o este es un nivel, hay que tener una meta, un objetivo, un modelo, por una parte. Por otra parte hay que analizar dónde está uno, cómo está uno, hay que ver pues en qué forma uno es deficiente con respecto al modelo. El modelo puede ser un objetivo cuantificado, pero tiene que estar ahí. Entonces, ¿dónde queremos ir? ¿Dónde estamos? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo llevarnos? ¿Cómo transformar? Entonces, por ejemplo, en el matrimonio hay un grave problema en que es una institución que está muy comprometida por esquemas ya tradicionales y arcaicos. Vemos antiguos, vemos en culturas preliterarias, culturas más tradicionales, que matrimonios arreglados, o sea, familia del padre, de los padres, deciden, ok, quiero que mi hijo se case con su hija, así, ¿cuál va a ser? Tengo que pagar X camellos o lo que fuera, ok, yo voy a donar. Entonces, es un acuerdo más que nada social, en algunos casos sociopolítico, pero ambos entran en la situación